Hola, Relatos Anónimos. Les escribo porque necesito contar mi historia, no por mí. Espero que con la que me ponía el cuerno, vea esta historia, y sepa lo que se le viene encima. También por si alguna se siente identificada, sume el valor que tal vez necesite para decir, nunca más. Un amigo nos presentó en el trabajo y la química fue inmediata. Yo venía de puras traiciones, de tipos que me habían roto la cara y el alma, y mi confianza estaba por el suelo. Entonces llegó él con su bombardeo de amor. Me daba tiempo, me daba regalos, me decía frases perfectas que parecían sacadas de una película. Me dio esa seguridad que yo tanto buscaba, y en mi ignorancia, pensé que le debía la vida por haberme rescatado. Sentía que para corresponderle tenía que entregarle todo. Él invertía en la relación como si fuera su negocio más preciado, con una disciplina que me deslumbraba. Al principio, que me sacara de trabajar me pareció un sueño. No te canses, yo me encargo de todo, me decía. Y yo, agradecida, solté mi dinero y mi independencia. No me di cuenta de que al dejar de ganar mi propio peso, le estaba dando el derecho de decidir qué comía, a dónde iba y con quién hablaba. Me fui haciendo chiquita, como una mascota que no puede salir a la calle sin correa. Dejé de ver a mis amigas porque, según él, eran malas influencias, que no entendían nuestro amor. Me aislé de mi familia para no tener problemas con él, para mantener esa paz de mentira. Me fui borrando a mí misma para que él estuviera tranquilo. Vivía bajo una vigilancia invisible, no necesitaba revisarme el celular, yo sola me cuidaba de no hacer nada que lo hiciera dudar. Me sentía observada incluso cuando estaba sola, midiendo mis pasos. Pero la incertidumbre es lo único real en esta vida, y por más que él intentara amarrar mi destino al suyo, el aire se me empezó a acabar. Ese nido seguro empezó a oler a encierro. Yo no era su pareja, era su propiedad privada, y el miedo al abandono que él cargaba lo convirtió en mi carcelero. La seguridad que me dio al principio se convirtió, gota a gota, en un veneno sofocante. Ya no eran detalles, eran cadenas. Si tardaba 3 minutos de más en la tienda, el teléfono ya estaba vibrando con un mensaje que fingía preocupación. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién te quedaste hablando? Empecé a vivir con el cronómetro en la mano, midiendo cada segundo de mi libertad como si se lo estuviera robando a él. Mi vida se volvió un campo minado donde un paso en falso detonaba su furia silenciosa o sus reclamos disfrazados de amor. Llegó al punto de vigilar hasta mi cuerpo. Si me vestía con algo que él consideraba provocativo, me miraba con tal desprecio que me hacía sentir sucia. ¿Para quién te arreglas tanto?, me soltaba, y terminaba cambiándome de ropa solo para no arruinar la tarde. Incluso algo tan simple como dejarme el pelo suelto se volvió un problema, según él, era una invitación para otros, una señal de que yo buscaba algo más. Tenía que medir cada palabra antes de que saliera de mi boca, cada mirada cuando caminábamos por la calle, asegurándome de que mis ojos siempre estuvieran fijos en el suelo o en él. Me sentía como una mascota a la que le acortan la correa cada día más, una tigresa encerrada que ya ni siquiera recordaba cómo era el horizonte. Esa vigilancia me hizo chiquita, me desdibujó. Yo ya no existía, solo existía la versión de mí que a él le daba tranquilidad. Pero el cuerpo no es tonto, y el encierro me empezó a quemar por dentro. Estaba tan cansada de ser segura, que empecé a desear, con todas mis fuerzas, un poco de peligro. Pero lo más retorcido no era su control sobre mí, sino el cinismo con el que él empezó a moverse. Mientras a mí me contaba los minutos en la tienda, él empezó a poner su celular en modo avión cada vez que se sentaba a mi lado. Lo veía de reojo, escondiéndose en el baño o contestando llamadas en susurros. Lo peor no era la sospecha de su traición, lo peor era su reacción cuando mis ojos delataban que me había dado cuenta. Sin que yo soltara una sola palabra, sin un reclamo, él sentía mi mirada y volcaba su furia sobre mí. Era como si mi silencio lo acusara, y su única forma de callar su propia culpa era aplastándome. Me da vergüenza decir esto, me duele en el centro del pecho reconocerlo, él comenzó a golpearme. No fueron solo gritos. Fueron golpes secos, de esos que buscan someter, no solo herir. Me pegaba por mi falta de confianza, me pegaba porque según él mi actitud lo provocaba, me pegaba para recordarme que yo era su propiedad y que no tenía derecho ni a dudar. En su mente enferma,
golpearme era una forma de mantener la seguridad de su territorio. Yo, que buscaba protección, terminé durmiendo con mi propio verdugo. Cada golpe era un barrote más en esa jaula que él construyó con regalos y promesas. Me sentía desdibujada, una sombra que ya no sabía cómo contar su propia historia porque la violencia me había robado hasta las palabras. Estaba atrapada en una guerra unilateral donde yo ya había perdido todo, incluso el derecho a mi propio cuerpo. El miedo tiene un límite. Llega un día en que el cuerpo se cansa de temblar y algo por dentro se congela. Los celos me quemaban, sí, ver cómo escondía su vida mientras me molía a golpes, la mía era una humillación que no podía tragar. Pero de pronto, entendí la verdad, los celos no eran por amor, eran por escasez. Yo sentía que él era lo único que tenía porque él mismo se había encargado de quitarme el resto. Sentí asco. Asco de él, pero sobre todo, asco de la sombra en la que me había convertido. Me di cuenta de que no podía seguir con este hombre, que si me quedaba un minuto más en ese nido seguro, terminaría en una fosa común. No exagero. Entonces, dejé de llorar. Empecé a ser la empleada fiel que él quería, pero con una intención oscura. Empecé a planear mi salida como quien planea un robo al banco. Cada vez que él me gritaba, yo bajaba la mirada, no por sumisión, sino para que no viera el brillo de mi odio. Cada vez que me golpeaba, yo contaba los segundos, no para que parara, sino para recordarme porque lo iba a destruir. Empecé a ahorrar cada peso que él me daba para la comida, escondiendo billetes en los lugares más absurdos de la casa. Aprendí a mentir con la misma maestría con la que él ponía el celular en modo avión. Empecé a reconectar con el mundo exterior en esos 2 minutos, de más, que me tomaba en la tienda, enviando mensajes rápidos a gente que creía haber perdido. Estaba reconstruyendo mi autonomía en la oscuridad, ladrillo a ladrillo, mientras él creía que me tenía más dominada que nunca. La violencia me había dejado sin salida, así que decidí fabricar la mía, aunque tuviera que incendiar todo el edificio para cruzar la puerta. El día que decidí que no moriría en esa casa, el aire se sintió distinto. Lo vi salir al trabajo con su arrogancia de siempre, creyendo que me dejaba domada y bajo llave. Pero en cuanto el motor de su auto se alejó, el cronómetro de mi libertad empezó a correr. No empaqué maletas grandes, el miedo me enseñó que lo más indispensable cabe en una mochila cuando lo que quiere salvar es la vida. Corrí a refugiarme con los míos. Mi hermano, que siempre sospechó del silencio tras mis moretones, me abrió la puerta sin preguntar. Me rodeó con sus brazos y, por primera vez en años, sentí que la seguridad no era una cadena, sino un escudo. Pero un hombre que vive de la jerarquía y el dominio no acepta la derrota. En cuanto él regresó a su nido y encontró el vacío, el infierno se desató. Mi celular, ese que yo cuidaba segundo a segundo, se convirtió en una ráfaga de metralla, llamadas perdidas, mensajes de voz cargados de odio, amenazas de muerte que juraban que si no era de él, no sería de nadie. Empezó el acoso. Lo veía pasar en su auto frente a la casa de mi hermano a altas horas de la noche, una sombra acechante buscando una grieta por donde colarse. Me enviaba fotos de mis cosas quemadas, audios llorando pidiendo perdón, y luego, minutos después, insultos que me recordaban porque me había ido. Él estaba perdiendo la cabeza porque ya no tenía a quien vigilar. Pero esta vez, la historia era diferente. Mi núcleo familiar nunca más me dejó sola, aunque fui yo quien los dejó atrás. Mi hermano no lo dejó acercarse ni un centímetro, mis primos se turnaban para vigilar la puerta. Por primera vez, él no se enfrentaba a una mujer chiquita y desdibujada, se enfrentaba a una familia. Sentir el respaldo de mi sangre fue lo que terminó de sanarme. Entendí que la incertidumbre de estar sola era 1000 veces más hermosa que la certeza de sus golpes. Él seguía afuera, gritando y amenazando, pero yo ya estaba lejos. Había cruzado el muro de fuego y, aunque aún me dolía todo, mi cuerpo ya no le pertenecía. Cuando el acoso no le funcionó, cambió de estrategia. Como ya no podía golpearme el cuerpo, intentó golpearme el ego. Pasó de las amenazas de muerte a las fotos de felicidad fingida. Se fue a vivir con la misma mujer con la que me ponía el cuerno, esa que él escondía en el modo avión mientras me castigaba a mí por tardar 2 minutos en la tienda. Intentó darme celos, restregándome su nuevo idilio en la cara, esperando que yo saltara,
que reclamara, que volviera a la jaula por pura envidia de lo que ella ahora tenía. Pero se equivocó. Lo que él no sabe es que yo ya no siento celos, siento una compasión que me hiela la sangre. Pusimos la caución en la policía y las casas de resolución de conflictos marcaron una línea que él ya no se atreve a cruzar físicamente. Pero lo que en verdad me ayudó, fue encontrarme rodeada de mi familia, fue lo único que me impidió volver atrás, mi hermano en mi hombro o el café en silencio con mi madre me recordaban que la seguridad estaba con los míos. Sin embargo, hay una sombra que no me deja dormir. Miro las fotos de esa nueva mujer y tiemblo por ella. Sé exactamente lo que está viviendo. Sé que ahora ella es la que recibe el bombardeo de amor, los regalos excesivos y las frases idílicas. Sé que ella cree que ha ganado un trofeo, sin saber que acaba de heredar un carcelero. Sé que él, en este mismo instante, está tejiendo su trampa. Está midiendo sus minutos, está alejándola de sus amigas y de su familia, está sembrando en ella la idea de que nadie la va a cuidar como él. Mi mayor temor no es que él regrese por mí, sino que ella no tenga una familia que la rescate. Yo ya salí. Recuperé mi nombre y mi derecho a ser yo de nuevo. Él sigue ahí, atrapado en su propia enfermedad, buscando una nueva mascota a la cual romperle las alas. Mi historia de mentiras terminó. Continúo mi vida, lo que en verdad soy, lo que estoy intentando recordar.